Esto me sucedió cuando estaba en la escuela secundaria. Llevaba una vida escolar bastante normal hasta ese momento. Sacaba buenas notas en su mayoría, a excepción de que tenía dificultades con las matemáticas. Hice y tuve muchos amigos, así como enemigos. Y tuve mi buena cuota de profesores que me gustaban y otros que no soportaba. Nuestra escuela secundaria incluía desde sexto hasta octavo grado. Y esto comenzó a suceder en mi séptimo año. Nos asignaron una nueva profesora de ciencias que venía de otro estado. Era bastante genial y, para ser honesto, bastante bonita. Tenía el pelo largo y oscuro, que usualmente llevaba suelto. Si acaso, usaba un bolígrafo o un lápiz para enroscarse el cabello alrededor y evitar que los mechones cayeran sobre su cara. Pero eso era todo. Incluso cuando hacía mucho calor o viento, nunca lo cambiaba. También siempre usaba el mismo estilo de faldas. Mis amigos y yo bromeábamos diciendo que probablemente su armario estaba lleno de la misma falda en 20 colores diferentes. Incluso parecía tener algunas festivas: Navidad, Pascua, San Valentín, Halloween. Ahora me pregunto si las hacía todas ella, ya que todas eran idénticas. Aparte de su elección de estilo, era muy amable y siempre conectaba con los estudiantes. Podía bromear y hacer chistes con todos nosotros. Ni siquiera los llamados payasos de la clase podían hacerla enojar. Siempre tenía una respuesta ingeniosa y lograba que la clase volviera al tema principal. Todos se sentían cómodos acercándose a ella con preguntas sobre las tareas o lo que estuviéramos aprendiendo. En resumen, era simplemente una maestra normal que no era estricta y nos trataba como personas. Había otra razón por la que particularmente me agradaba. Yo era un amante de los libros. En la mayor parte de mi tiempo libre, se me podía encontrar con un libro en la cara. Me encantaban los concursos sobre cuántos libros podías leer en el año y cosas así. Cuando empezó a trabajar en mi escuela, preguntó si alguien estaría interesado en un club de lectura. Inmediatamente me apunté, ya que me di cuenta de que no teníamos uno en la escuela antes, y por supuesto pensé que era una gran idea. Cuando colgó una hoja de inscripción, se acercó a mí después de clase y me preguntó si estaría interesado en ser el portavoz o líder del club, ya que podía dar fe de cuánto leía. Nuevamente acepté. Así que, después de clases, conseguimos permiso para quedarnos en la biblioteca y nos dedicamos a generar ideas sobre qué libros escoger, cuándo debíamos reunirnos y nuestras metas para cuánto del libro debíamos haber leído. Cosas así. En total, 12 personas se inscribieron, y la mayoría de ellas asistió. Leíamos unos cuantos capítulos, nos reuníamos y discutíamos lo que pensábamos hasta el momento, lo que creíamos que iba a suceder, significados ocultos y su importancia, y demás. Era muy divertido, y en realidad llegué a conocer a algunos estudiantes con los que nunca había hablado antes, e incluso a algunos que ni siquiera sabía que estaban interesados en la lectura. Luego estaba la maestra. Empecé a acercarme más a ella también. Me encontraba pasando tiempo en su salón después de clases y ayudándola con cosas como recoger o poner materiales en los escritorios. Incluso me daba pases para mi siguiente clase, de modo que no me metía en problemas ni me contaban como tarde o ausente. La gente definitivamente hacía bromas sobre esto. Yo era un chico, así que me molestaban diciendo que tenía un enamoramiento con ella o algo así. Pero sinceramente nunca fue así. La veía como una adulta de confianza, como una hermana mayor o una tía. En ese momento solo tenía una hermanita y 2 tías a las que apenas conocía, así que supongo que llenaba ese vacío. De cualquier modo, la escuela secundaria transcurría de la forma normal que esperaba para la época. Luego, hubo un día en que tuve que quedarme tarde por algo no relacionado con ella o el club de lectura. Era por un proyecto en el que estaba trabajando con otras personas de mi grupo. Uno de los maestros o el bibliotecario nos dijo que iban a cerrar, así que teníamos que irnos. Ya casi habíamos terminado en ese punto y solo estábamos perdiendo el tiempo, así que creo que solo estaban listos para que nos fuéramos. Viéndolo en retrospectiva, me siento como un idiota, así que si alguna vez vieran esto me disculpo. Entonces todos comenzamos a irnos uno por uno. La gente fue recogida o se subió a sus bicicletas y se fue. Yo le había dicho a mi mamá que iba a estar allí hasta cierta hora, y que no me recogiera hasta alrededor de las 6 de la tarde. Sin embargo, no lo planeé muy bien. No tenía teléfono en ese momento, ni pensé en llamar antes de que nos cerraran, así que iba a esperar aproximadamente media hora antes de que llegara a buscarme. Así que simplemente hice lo que mejor sabía hacer.
Me senté en las escaleras y me puse a leer mientras esperaba. En medio de mi lectura, un coche se detuvo frente a mí y alguien me llamó. Era esta misma maestra. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba esperando mi transporte. Ella me dijo que si quería, me llevaría a casa. Decliné y le dije que mi mamá llegaría pronto, así que no era un problema, y le agradecí por la oferta. Entonces insistió y me dijo que iba a haber una tormenta pronto, y me aseguró que no era problema ya que vivía cerca. Sabía que eso era cierto porque mi mamá lo había mencionado antes ese día, así que finalmente acepté y me subí al coche. Recuerdo que su coche era realmente raro para el tipo de persona que era. Siendo organizada y limpia, su coche tenía basura por todas partes. Lanzó cosas que estaban en el asiento delantero hacia atrás, lo que incluía un abrigo viejo y sucio que, una vez más, no podía imaginarla usando. También tenía el cabello recogido en un moño desordenado. Parecía una persona completamente diferente. Fue un poco incómodo estar en el coche de una profesora, pero afortunadamente vivía muy cerca, así que no tomó mucho tiempo para que llegáramos a mi casa. Entró en el camino de entrada, le di las gracias y se fue. Mis padres ya la habían conocido a ella y a otros profesores antes, así que confiaban en ella y entendían por qué aceptaría que me llevara a casa. Esto sucedió unas cuantas veces más durante el año escolar, y de hecho, comenzó a darme aventones a casa cuando teníamos el club de lectura. Sin embargo, nunca dejaba de ser raro que su coche siempre estuviera desordenado. No era siquiera una situación de no lo ha limpiado en un tiempo y finalmente lo hizo, especialmente sabiendo que daba transporte a alguien al menos una vez a la semana. Siempre estaba desordenado, y siempre había alguna prenda o trasto raro en él. Recuerdo una chaqueta, una especie de cinta para el cabello colorida, e incluso en algún momento había un peluche. Cosas raras como esas. Con el tiempo me acostumbré y dejó de molestarme, pero hubo una vez que no pude sacarme de la cabeza un mal presentimiento. Me quedé tarde debido a un proyecto que tenía que hacer, y necesitaba usar las enciclopedias de la biblioteca. Pero había olvidado que era un fin de semana festivo y la escuela no estaría abierta tarde ese día. Así que una vez más, me quedé esperando mi transporte. Pude llamar a mi mamá desde la oficina pero no respondió. Así que dejé un mensaje con la esperanza de que lo viera pronto para no tener que esperar mucho. Salí afuera a esperar, cuando algo me puso nervioso. Seguía mirando alrededor para ver si había alguien o algo, pero no había nada. Fue entonces cuando la maestra llegó en su coche, como de costumbre, preguntando si necesitaba un aventón. Esta vez, sin embargo, mientras me acercaba, noté que su coche estaba impecable como nunca antes lo había visto. Algo no estaba bien. De repente comencé a sentirme mal del estómago y rechacé su oferta. Insistió de nuevo, diciendo que no era un problema, pero le dije que no me sentía bien y no quería arriesgarme a vomitar en su coche. Afortunadamente estuvo de acuerdo, y dijo que volvería en una hora más o menos, y si todavía estaba allí, me llevaría a casa. Así que estuve de acuerdo, y se fue. Después de que se fue, el malestar desapareció, pero aún me sentía incómodo. Mi mamá llegó poco después y, una vez que estuve en casa, comencé a sentirme normal de nuevo. No tenía idea de qué había pasado. La maestra estuvo en la escuela al día siguiente, así que al menos pude confirmar que estaba bien, lo que me dejó sin ideas. Lo más extraño que ocurrió después de ese incidente fue que ella parecía distanciarse de mí. Casi no hablaba conmigo ni me pedía ayuda después de las clases, y de hecho, me dijo que ya no podría llevarme a casa debido a otras obligaciones. No fue gran cosa, ya que lo hacía para ser amable de todos modos, pero aún así fue raro. La veía pasar en su coche sin siquiera mirarme. Hubo un evento importante ese año. Un estudiante de mi grado desapareció. No lo conocía más allá de una de las clases que compartíamos, pero aún así fue un tiempo muy loco. Circularon muchos rumores y teorías, que había huido, que lo habían secuestrado, que se estaba escondiendo a plena vista, todo tipo de cosas. Recuerdo que fue una época muy rara y algunas de las cosas que la gente decía parecían realmente crueles. Siendo adulto ahora y con un hijo propio, me enfurecería escuchar que hablaran así de mi hijo. De todos modos, nunca fue encontrado. Cuando terminamos el año escolar, nos fuimos a las vacaciones de verano llenos de tristeza y misterio, y volvimos a la escuela al año siguiente. Esta vez, seguíamos sin un compañero de clase, y también sin una maestra.
La maestra con la que todos parecíamos habernos encariñado, la que me daba aventones a casa, no estaba. Otro maestro nos dijo que simplemente renunció. Y simplemente seguimos adelante desde ahí. El resto de la secundaria fue algo extraño, con el estudiante que nunca apareció. No fue hasta la preparatoria que finalmente tuvimos algo de cierre. En mi penúltimo año, un día estábamos teniendo clase normalmente, cuando notamos que muchos maestros parecían distraídos, hablando entre ellos en privado, y en general parecían nerviosos. Cuando llegué a casa noté que mis padres estaban igual, lo que me pareció raro. Por suerte mis padres siempre habían sido muy abiertos conmigo y mi hermana, así que nos sentamos y hablamos. Me preguntaron si recordaba al estudiante que desapareció, y les confirmé que sí. Entonces me explicaron que lo habían encontrado. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Con nuestra vieja maestra. La encontraron a varios estados de distancia con un niño que parecía desnutrido. Al parecer, la habían vinculado con la última persona con la que estuvo el niño, y la habían estado buscando desde entonces. A medida que los rumores y las conversaciones se extendían en la escuela, pudimos empezar a juntar las piezas también. Le dio un aventón, pero en lugar de llevarlo a casa, huyeron. Escuché que la policía registró su casa y encontró pertenencias de otros niños, por lo que puede que haya habido más, pero nunca se publicó información sobre eso. Eso me hizo pensar en mi experiencia con ella ese día que me iba a llevar a casa, y fui abrumado por la ansiedad y lo que fuera que sentí. ¿Me salvé de una mala situación? ¿El hecho de que me evitara después fue porque sospechaba de mí también? ¿Y las cosas raras en su coche quizás ni siquiera eran suyas desde el principio? Sabíamos que venía de otro estado, así que también hubo rumores sobre niños que habían desaparecido en el estado de donde venía y que nunca fueron encontrados. Era un pensamiento aterrador, y había muchas preguntas sin respuesta. Mis padres impusieron una regla desde ese momento, y era que no podíamos ir con nadie a menos que ellos lo aprobaran en cada ocasión específica. Ni siquiera podíamos ir con nuestros vecinos o incluso con familiares, personas que mis padres conocían bien y en quienes confiaban. Pero no puedo culparlos. Nunca lo habría esperado de esa maestra tampoco. Afortunadamente sigue encarcelada, y si alguna vez sale podemos estar tranquilos sabiendo que nunca volverá a enseñar. He querido contar esto desde hace algún tiempo, pero todavía pesa en mi mente, por lo que me ha costado ponerlo en palabras. Diré que no seré demasiado detallada, pero es un tema delicado, así que aviso por adelantado para ti y para cualquiera que escuche esto. De todas formas, esto me sucedió mientras estaba en la universidad. Quería irme a otro estado para ver lo que otros estados ofrecían y simplemente estar por mi cuenta. Pensé que era una gran idea durante mucho tiempo. No estaba en una relación en ese momento y no había estado en una desde hacía un tiempo, y todos mis otros amigos tenían planes, así que no me preocupaba dejar a nadie atrás. No es que no mantuviera el contacto de todas formas, porque lo hacía, por supuesto, y normalmente iba a casa durante las vacaciones. Mi primer año fue tan bien como esperaba. Hubo muchas tareas, mucho drama y gente que irrumpía en los dormitorios y hacía bromas. Traté de mantenerme al margen, pero eso no duró mucho. Algunas personas intentaron involucrarme en fiestas y cosas por el estilo, y a veces participaba. Eran divertidas en su mayoría. Aprendí que los estudiantes universitarios beben demasiado. Yo bebía bastante, pero siempre lograba regresar a casa por mi cuenta, sin conducir, por supuesto. Siempre temí que me drogaran, así que siempre conseguía mis propias bebidas y las mantenía en mis manos. Sin embargo, eso no significaba que no me volviera un poco loca en algunas ocasiones. Creo que fue para Mardi Gras. Había una fiesta enorme en la casa de alguien y alguien me invitó. Una vez allí tomé algunas bebidas, canté karaoke y simplemente me puse a hablar con la gente. Ahora todos éramos adultos. No importaba cuánto algunos no actuaran como tales, así que no estábamos haciendo nada malo. Estas fiestas también solían estar abiertas a cualquiera que pasara por allí, lo que a veces incluía a los profesores. Tuvimos a algunos profesores que aparecieron y simplemente se unieron a la conversación. Algunos bebían con nosotros y compartían historias hilarantes de su pasado, e incluso hubo algún que otro romance ocasional. Nuevamente, todos éramos adultos, así que no nos importaba mucho. Eso es lo que me metió en este lío.
Tenía un profesor, era nuestro maestro de psicología, el señor Tomazón, pero lo llamaré Claudio. Es menos raro, supongo. Siempre me pareció un tipo bastante relajado, fácil de llevarse bien y fácil de hablar. Además era agradable a la vista. Era un poco mayor, no recuerdo exactamente su edad, pero creo que tenía como unos 30 y tantos años. Siempre disfruté hablando con él, era amable y sincero, y un par de mis amigas que conocí allí me molestaban diciendo que definitivamente le gustaba. Supongo que eso se me quedó grabado también. No era muy buena captando indirectas o coqueteando, así que definitivamente no soy del tipo que inicia nada. Si me conocieras en la vida real podrías pensar que soy altanera, pero te prometo que es solo mi cerebro tonto. En fin, ¿quién aparece en la fiesta? Claudio. En realidad, era la primera vez que lo veía en una de esas. Simplemente se acercó, se unió a la conversación y comenzó a beber con nosotros. Después de un rato la cosa se puso un poco más intensa. La gente empezó a ponerse creativa con sus bebidas y sus bromas, y cuando algunos comenzaron a pelear, supe que ya era hora de irme a casa. Iba a irme sola, así que Claudio se ofreció a acompañarme. Como dije, era un buen tipo, así que cuando empezaron los coqueteos y los cumplidos, no fue difícil que entrara conmigo en el dormitorio vacío. Sí, lo que estás pensando definitivamente sucedió. Se fue esa noche porque técnicamente los profesores probablemente no deberían dormir en los dormitorios. La próxima vez que tuve su clase fue un poco incómodo. Aunque fue consensuado, la universidad todavía tenía reglas, por lo que no era como si pudiéramos estar abiertamente en una relación. Así que, después de que terminó la clase, me pidió que me quedara. Seguía siendo agradable en todo momento y me preguntó cómo estaba. Después de un poco de charla incómoda, fue al grano. Dijo que realmente quería tener algo más conmigo, pero no podía arriesgar su trabajo por una relación. Lo entendí, así que seguimos con nuestro día. Pensé que había pasado un buen rato y que siempre guardaría el secreto, pero al parecer eso era lo que él contaba. No pasó mucho tiempo después de eso, cuando nuevamente me pidió que me quedara después de clase. Cuando me acerqué a él inmediatamente me tocó y trató de besarme. Eso definitivamente no me lo esperaba, así que no supe qué más hacer que empujarlo un poco y preguntarle qué estaba haciendo. Estábamos en la escuela, así que, aunque hubiera cambiado de opinión, ese no era el lugar adecuado para hacerlo. Entonces dijo que no podía permitirse una relación, pero que necesitaba más, así que nos fuimos a su casa. Después, hizo comentarios sobre cómo ya tenía la vida resuelta, y para explicarlo rápidamente, me dijo que podía hacer lo que quisiera con mi cuerpo. Ese comentario me desconcertó un poco, porque no era propio de él ser tan directo. Lo entendí mejor cuando hicimos un examen en su clase, y el mío ya tenía una A, aunque aún no lo había hecho. Me guiñó un ojo cuando levanté la vista y lo noté. Esto no me hizo sentir cómoda. No me importaría la relación, pero no me gustaba que me regalaran un pase fácil. Por mucho que a veces no lo pareciera, me tomaba mis clases en serio. Así que hablé con él después, y le dije que no quería ningún privilegio especial por esto, que quería obtener las calificaciones por mi cuenta. Sorprendentemente estuvo de acuerdo, así que pensé que eso quedaría ahí. Pero en lugar de eso empecé a recibir peores calificaciones. Hacía todo como siempre y hasta nos veíamos ocasionalmente fuera de clase, pero aún así saqué una D en esta tarea. Cuando lo confronté al respecto me sonrió y dijo, «Bueno, ¿no quieres ganarte tu calificación?» Y tenía esa sonrisa horrible. No lo entendía porque nada había cambiado, pero ahora sentía que me estaba utilizando. Luego me explicó que quería algo más, así que, siendo ingenua y asustada por mis calificaciones, fui a su casa con él. Solo quería que representara algo. Efectivamente, la tarea anterior se convirtió en una A. Lo confronté de nuevo sobre esto y le dije que no estaba de acuerdo con eso. Se convirtió en una pelea y sugerí que tal vez deberíamos olvidar que algo hubiera sucedido y volver a cómo eran las cosas antes. Pero esa fue la primera vez que vi a una persona diferente y fue aterrador. Me dijo que era mi culpa que esto hubiera empezado, y que si quería aprobar, haría lo que él quisiera, cuando él quisiera. Así comenzaron mis luchas conmigo misma, la depresión y la desconfianza en la gente. Ya no era algo que disfrutara o incluso algo de lo que pudiera beneficiarme, sino algo que temía y que sentía que estaba obligada a hacer para aprobar esa clase. Era una de mis clases favoritas y ahora la despreciaba. Incluso tomó fotos en un momento,
usándolas como medio para chantajearme. Me volví retraída, y la gente lo notó. Tenía tanto miedo de contárselo a alguien por miedo a que él difundiera esas fotos o me expulsaran. Sin embargo, hubo un gran avance para mí. Finalmente me derrumbé un día frente a mi hermana, ya que sabía que no diría nada a menos que yo le dijera que estaba bien. Me explicó que debía denunciarlo, que incluso si me expulsaban, era mejor que seguir poniéndome a mí misma en esta situación. Pero sentía que, dadas las circunstancias, no deberían expulsarme. Así que, en lugar de eso, lo confronté y le dije que había terminado, y que si intentaba darme una mala calificación por eso, lo denunciaría ante los administradores. No se inmutó ante esto, y al día siguiente había fotos mías. Aunque mi rostro no aparecía en ellas, fueron colocadas en el tablón de anuncios de la comunidad. Fue humillante y aterrador mirar a mi alrededor para ver si alguien se daba cuenta de que era yo. Sentí que solo tenía una opción en ese momento, y era abandonar la escuela. No sabía qué hacer, así que simplemente dejé de ir a clases. Sin embargo, él tenía mi número, así que aún me llamaba o me enviaba mensajes constantemente, burlándose de mí para que volviera y diciéndome cuánto tendría que compensar por las tareas no entregadas. Luego lo veía caminando por los dormitorios como si me estuviera buscando. Comencé a sentirme atrapada, así que me mudé. El dormitorio era parte de la matrícula, así que era solo cuestión de tiempo antes de que me echaran de todas formas, ya que dejé de hacer los pagos. Afortunadamente tenía una amiga que vivía fuera del campus y después de explicarle que habían surgido algunas cosas y que ya no podría asistir a clases, accedió a dejarme quedarme allí hasta que decidiera qué hacer después. No me quedé mucho tiempo, porque él aún estaba cerca, y descubrí que estaba molestando a mis amigos, preguntando dónde estaba. Eso luego hizo que ellos me preguntaran por qué él me buscaba específicamente. Los rumores comenzaron a volar y las cosas empezaron a encajar, así que simplemente volví a casa. Regresé a vivir con mis padres. Mi hermana vivía cerca, así que pasaba mucho tiempo conmigo para mantenerme fuera de mis pensamientos. También me convenció de al menos contárselo a mis padres. Por supuesto, ellos estaban confundidos y decepcionados de que hubiera dejado la universidad tan repentinamente, así que supongo que era justo, ya que vivía con ellos. Lo tomaron mucho mejor de lo que esperaba, sin embargo. Mi madre me sostuvo como si fuera una niña de nuevo y me consoló, mientras que mi padre fue el típico padre y se enfureció. Quería contactar a la escuela, pero le dije que no lo hiciera, ya que todo había comenzado de manera consensuada. Solo quería seguir adelante. Para mi sorpresa, aunque mis padres prometieron dejarlo, Claudio no lo hizo. Logró obtener la información de contacto de mis padres, supongo que a través de mis detalles de contacto de emergencia en la escuela, y en realidad apareció en su casa. Mi mamá lo reconoció de inmediato y comenzó a gritarle que se fuera. Afortunadamente yo no estaba en casa ya que estaba con mi hermana, pero mi mamá nos llamó para decirnos que nos quedáramos en su casa por un tiempo hasta que estuvieran seguras de que él no andaba por ahí. No quiero ahondar en esto demasiado, así que solo diré que no pude evitarlo para siempre. Mis padres y yo tuvimos que presentar órdenes de restricción solo para mantenerlo alejado. Así que sí, esto realmente me ha causado mucho trauma. No volví a la escuela hasta el año pasado. Hice clases en línea y ahora estoy trabajando para tener la vida y la carrera que quería. También estoy saliendo con alguien ahora, y estoy increíblemente agradecida por su paciencia y amabilidad con mis extraños hábitos. Solo tengo que tomarlo un día a la vez. Espero que ya no sea profesor, pero como no tiene miedo de cruzar el país, sugiero que eviten a cualquier profesor llamado Claudio Tomazón y hagan su propio trabajo escolar. Trabajaba como camarera en un bar y parrilla. Probablemente no sea la cosa más aterradora, pero definitivamente fue espeluznante para mí, y me alegra que terminara como lo hizo. Como mencioné, era camarera en un restaurante que la mayoría de la gente conoce y probablemente haya visitado. No sé si debería decir el nombre, así que no lo mencionaré por su nombre. Había trabajado allí durante varios años en ese momento, incluso trabajé durante la pandemia de COVID, así que he visto mi cuota de cosas raras, pero esta situación en particular fue una que genuinamente me asustó. Esto sucedió en la época en que los restaurantes comenzaron a reabrir después de la pandemia, así que el negocio estaba bastante lento, con la excepción de los pedidos para llevar.
Me habían asignado algunas mesas y era una de las 2 personas que trabajaban como personal de servicio ese día. La mayor parte del día solo estuve limpiando el local y ayudando en la sección de pedidos para llevar. Estaba en medio de embolsar un pedido cuando la recepcionista se acercó a mí y me mencionó que tenía una mesa que necesitaba atender. Le di las gracias y me dirigí a la mesa solo para sorprenderme con quién era. Era en realidad uno de mis profesores de matemáticas de la secundaria. Le saludé con alegría y le pregunté cómo estaba, y él parecía estar tan feliz y emocionado de verme como yo. Pensé que era bastante interesante ver a un profesor después de haber salido de la secundaria hace unos 7 años. Así que me puse bastante amigable en mi conversación con él, contándole lo que había estado haciendo y cómo me había ido en los últimos años, todo eso. Luego me preguntó si todavía estaba con James, quien fue mi novio durante toda la secundaria. Le dije que no, que él se había mudado del estado para estudiar y que habíamos decidido tomar caminos separados. Él frunció el ceño y dijo: «Eso es triste, pero me alegra saber que estás bien. ¿Estás soltera o estás saliendo con alguien?». Lo cual fue un poco raro, pero al mismo tiempo había preguntado por mi ex, así que también tenía sentido por qué haría esa pregunta. Le dije que estaba soltera en ese momento y que solo estaba disfrutando de mi tiempo para mí misma. Se rió y luego siguió con: «Ya encontrarás a alguien. Sabes, siempre pensé que eras bastante atractiva mientras estabas en mis clases. Honestamente me sorprende que no tuvieras a los chicos detrás de ti». Lo cual no era algo que esperaba escuchar de él, especialmente considerando el hecho de que mientras estaba en sus clases yo era una adolescente. Solo sonreí y le dije: «Gracias». Y luego cambié el tema preguntándole qué podía traerle. Me pidió un vaso de agua y mencionó que iba a necesitar un poco de tiempo para decidir qué quería. Le dije que estaba bien y luego fui a traerle su agua. La puse sobre la mesa y le dije que volvería en unos momentos para tomar su pedido o responder cualquier pregunta. Luego me alejé de su mesa y necesitaba usar el baño. Entré y me metí en la cabina para hacer lo mío. Mientras estaba allí, escuché que alguien más entraba al baño y luego caminaba junto a mi cabina hacia la cabina del final. Terminé y fui a lavarme las manos, y tan pronto como salí de la cabina escuché que se abría la puerta. Era mi gerente general. Ella se quedó en la puerta y me dijo que necesitaba verme en su oficina por un momento. Le dije que estaría allí tan pronto como me lavara las manos, y ella me dijo que podía lavármelas en la parte de atrás, que necesitaba que fuera con ella. Obviamente me quedé un poco sorprendida, honestamente pensando que estaba a punto de ser despedida, así que le dije: «Ok», y la seguí de inmediato. Tan pronto como llegamos a la cocina, mi gerente me preguntó si no me había dado cuenta de lo que estaba pasando. Le dije que no sabía de qué estaba hablando, y le pregunté si había hecho algo mal. Entonces me dijo que, unos momentos después de que entré al baño, ella vio a ese cliente con el que estaba charlando caminar hacia el baño de mujeres. Dijo que estaba un poco preocupada, así que quiso ver cómo estaba yo, y cuando abrió la puerta, vio sus pies bajo la puerta, como si solo estuviera parado allí, esperando frente a la puerta de la cabina. Por eso me estaba diciendo que saliera con ella. Obviamente me asusté un poco. ¿Qué demonios estaba haciendo siguiéndome al baño y cuáles eran sus intenciones? Después de hablar al respecto, me dijo que iría a pedirle que se fuera para que yo no tuviera que hacerlo, y ambas fuimos al área donde se conectaba la parte trasera con la delantera. Y efectivamente él se había ido. Ella fue a revisar el baño y tampoco estaba allí. Ambas asumimos que se dio cuenta de que lo habían atrapado y luego salió por la puerta lateral en pánico. Toda esta situación realmente me asustó. Su comentario fue un poco espeluznante, pero nunca habría esperado que me siguiera al baño, ni habría imaginado que fuera tan desagradable. Estoy increíblemente agradecida de que mi gerente estuviera atenta y lo viera seguirme, porque si no lo hubiera hecho, solo puedo imaginar lo que podría o habría hecho. Así que, amigos, esta fue una colección de historias espeluznantes de profesores. La primera: dejen un comentario y denle al botón de me gusta para el canal, y estoy agradecida de no haber tenido que experimentar algo así en la mayoría de los casos, al menos hasta donde puedo recordar. Creo que disfruté de la mayoría de mis profesores. Creo que hubo algunos en la secundaria que simplemente podría haber evitado, pero supongo que hay un par de ellos que no sé. De todas formas, si disfrutaste este video, por favor, dale un me gusta abajo. Y si te gustaría escuchar más contenido como este,
considera suscribirte. Y por último, no olvides dejar un comentario con tus pensamientos o hazme saber si tuviste un profesor espeluznante o tal vez un profesor que te gustaba recordar. Me encantaría escucharlo. Y con eso dicho, amigos, espero que tengan una semana fantástica y hasta la próxima, cuídense. Yo estaba en la escuela secundaria cuando ocurrió este incidente. Teníamos un profesor de química que de repente dejó el trabajo y un nuevo maestro suplente llegó en su lugar. El día de nuestra primera clase, todos estábamos sentados en el aula esperando la llegada del nuevo maestro. Estaba garabateando en mi cuaderno cuando escuché una conversación entre dos de mis compañeros, sentados justo a mi lado. ¿En serio? ¿Es verdad? Sí, hombre. Escuché al conserje hablar con el cocinero de la cafetería ayer sobre la repentina transferencia del señor Navas. Pero escuché que renunció. No, lo escuchaste mal. Lo obligaron a renunciar para que el amigo del director pudiera obtener el trabajo. Escuché que es un tipo muy extraño, como es físicamente. El conserje dijo que parece un científico loco. Lo enviaron a un hospital psiquiátrico para tratamiento, pero ahora está de vuelta. No creo que dejen que un lunático nos enseñe, después de todo, se trata de la seguridad de los estudiantes. A nadie le importa la seguridad de los estudiantes. El tipo del científico loco llegará en cualquier momento y podrás juzgar por ti mismo. Solo dije lo que escuché ayer. Los rumores son parte de la secundaria, así que al principio ignoré lo que estaban discutiendo. Pensé que sería como cualquier otro profesor aburrido, pero el tiempo me demostró que estaba equivocado. La clase se estaba volviendo caótica, ya que los estudiantes se impacientaban. Algunos comenzaron a lanzarse bolas de papel entre ellos, mientras que las parejas comenzaron a besarse en la esquina. Todos estaban muy distraídos cuando, de repente, la puerta del aula se abrió de golpe, como si alguien la hubiera pateado desde el otro lado, y un hombre de aspecto loco entró en el aula. Tenía un peinado alborotado, como si se hubiera electrocutado, y una nariz muy extraña. El hombre traía un montón de libros en la mano y los lanzó sobre el escritorio del profesor mientras gritaba con una voz aguda: «No toleraré ningún tipo de tonterías en mi clase. Ustedes dos, dejen de meterse las lenguas en la boca y siéntense». Su apariencia era intimidante, sin duda. Todos los estudiantes se quedaron en silencio inmediatamente y tomaron asiento. Luego sonrió ampliamente y escaneó lentamente el aula con sus ojos de buitre. «Voy a enseñar a mi manera única, así que cualquiera que tenga un problema con eso, que salga de mi clase ahora mismo». Nadie respondió. Solo nos quedamos sentados, en estado de shock y aterrorizados. Luego tomó una tiza y escribió su nombre en la pizarra. Se giró lentamente hacia nosotros y dijo: «Nada de señor o profesor. Mi nombre es Dr. Patrick y todos me llamarán así, ¿entendido?». Ninguno de nosotros sabía qué decir, así que permanecimos en silencio. Entonces gritó de nuevo: «Respóndanme, idiotas». Dijimos sí, todos asustados. El Dr. Patrick, de hecho, tenía una manera muy rara de enseñar. En la primera clase, nos hizo arrancar las páginas de nuestro libro de química y tirarlas en el basurero del aula. El capitán del equipo de fútbol de la escuela, Jack, trató de protestar, pero el Dr. Patrick lo calló diciendo: «¿Eres uno de esos chicos populares que planea obtener una beca basada en un juego estúpido? Disculpa, estoy aquí para enseñarte, así que las puertas están abiertas y el campo de fútbol está afuera. Puedes irte en cualquier momento». Después de eso, Jack se sentó y no volvió a hablar. Todos sabíamos lo importante que eran las calificaciones en química para obtener una buena beca, así que hicimos exactamente lo que el Dr. Patrick nos dijo. Algo que siempre me pareció extraño es que nunca hablaba con los otros profesores de nuestra escuela. Nunca lo vi comer en la cafetería tampoco. Una vez que terminaba nuestra clase, se iba directamente al laboratorio de química y pasaba todo el día allí hasta que terminaba la jornada escolar. Nunca nos llevó al laboratorio desde que se unió como nuestro profesor de química. Y cuando algún estudiante le preguntaba al respecto, siempre decía: «El laboratorio está en mantenimiento. Estoy realizando mis propios experimentos allí. Los llevaré una vez que termine». Ningún estudiante se quejó de esto porque sabían que el Dr. Patrick haría miserable la vida de quien se atreviera a delatarlo. Y él siempre se enteraba. Aparte de su locura, era un buen profesor. La forma en que explicaba la química realmente comenzaba a tener sentido para mí.
Incluso los estudiantes más tontos prestaban atención en su clase. Las calificaciones generales empezaron a mejorar, por lo que los padres y las autoridades escolares se mantenían al margen. Pero a veces sentía que daba buenas calificaciones solo para mantenerse fuera de problemas. Mantenía a todos contentos al proporcionar la ilusión de que los estándares de química de nuestra escuela habían mejorado desde que él se unió. Un día, nos tomó un examen sorpresa y todos aprobaron. Mi amigo Alan y yo estábamos discutiendo nuestras respuestas cuando noté que había cometido 2 errores terribles, pero el Dr. Patrick aún me había dado una A. Pensando que tal vez lo había pasado por alto, fui a hablar con él y le dije, profesor, Dr. Patrick. Sí, lo siento, Dr. Patrick. He cometido errores aquí, así que la calificación debería ser B+, no una A. Creo que lo pasó por alto. Vaya, vaya, ¿no eres tú el abanderado de la verdad? ¿Qué, no quieres buenas calificaciones? No es eso, solo quiero saber si realmente estoy mejorando en química, y las calificaciones incorrectas pueden nublar mi juicio. ¿Qué quieres ser después de terminar la secundaria? Estaba pensando en solicitar una beca en NYU. Quiero estudiar historia allí. Ya tienes tu respuesta. Lo siento, no entiendo. Quieres estudiar historia, así que cierra tu maldita boca y siéntate. No importa si obtienes una A, una B o una C en química, imbécil. Me sentí muy insultado y no pude evitar responderle. Sí importa, Dr. Patrick. Y usted es el profesor más patético que he visto en mi vida. Básicamente está mintiendo en lugar de prepararnos para el futuro. Está desesperado por quedarse en esta escuela, tal vez porque sabe lo gran fracaso que es en la vida real. Toda la clase se quedó en silencio y nos miró. La cara del Dr. Patrick comenzó a ponerse roja de ira. De repente se levantó de su silla, agarró la computadora portátil que estaba sobre su escritorio y comenzó a golpearla contra la mesa mientras gritaba como un lunático. ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¿Cómo te atreves, tú incompetente idiota? La computadora portátil se hizo pedazos. Comenzó a patear y destruir todo lo que encontraba en el aula. Asustados por su comportamiento, todos los estudiantes salieron corriendo, gritando por ayuda. El director y otros profesores llegaron, pero ninguno de ellos pudo acercarse a nuestro loco profesor de química. Simplemente se volvió loco y siguió destrozando la propiedad de la escuela. Al no tener otra opción, las autoridades escolares llamaron a la policía. Incluso cuando los policías lo arrastraban fuera del aula, él seguía pateando en el aire, escupiendo por todas partes y amenazando con matarnos a todos. Volveré, idiotas. No pueden mantenerme tras las rejas para siempre. Y la próxima vez, quemaré esta escuela hasta los cimientos. Bailaré sobre sus cenizas. Mi nombre es Dr. Patrick y me vengaré. El director fue duramente criticado por los estudiantes y los padres por haber contratado a alguien con un estado mental tan traumatizante. Lo que aterrorizó a nuestro pueblo fue que, cuando la policía registró nuestro laboratorio de química, encontraron explosivos y productos químicos altamente peligrosos, fabricados por el Dr. Patrick. En realidad, quería volar la escuela. Si no lo hubiera enfrentado ese día, probablemente este científico loco habría estado bailando sobre nuestras cenizas después de quemar la escuela hasta los cimientos. Ser padre o madre no es fácil, y lo entendí cuando me convertí en madre. Quería proteger a mi hija en todos los sentidos porque recuerdo aquel evento de mi vida que dejó una marca maldita para siempre en mi memoria. Tenía 10 años. Ambos de mis padres eran médicos, por lo que me inscribieron en un internado que tenía un horario muy estricto. Aunque otros estudiantes estaban tan miserables como yo, me aterrorizaba la muerte un profesor en particular. Su nombre era Sr. Pearson, y era un tipo loco. Solía enseñar nuestras clases de inglés, pero era terrible en eso. Gritaba más de lo que enseñaba. Lo odiaba como a nada en el mundo y quería huir de esa escuela, pero no podía. Todos los días, el señor Pearson entraba en la clase diciendo su frase habitual: «Vamos a empezar, idiotas». Éramos niños pobres que permanecíamos en silencio y sucumbíamos a sus insultos todos los días. Pero un día, las cosas se intensificaron demasiado. Estaba teniendo dificultades para entender una lección cuando el señor Pearson me llamó al pizarrón. «¿Dónde está tu mente, Susana? Esto es algo muy fácil. ¿Cómo es que no lo entiendes?» «Lo siento, pero yo...» «¿Tu cerebro está lleno de basura?» «Estoy esforzándome, pero gritas mucho».
Ah, ahora es mi culpa que seas tonta. Si esto es culpa de alguien, Susana, es de tus padres. Seguramente ellos deben ser estúpidos también. Mientras gritaba, me golpeó la cabeza con el dedo tan fuerte que casi me dejó una marca en el cráneo. Fue prácticamente una violación de la conducta docente, pero como dije, estaba en un internado y estaba demasiado asustada para pensar con claridad. El señor Pearson señaló la puerta del aula y gritó una vez más: «¡Sal de mi clase, idiota!». Salí de la clase llorando. El sábado era 2 días después, así que no había forma de que pudiera ver a mis padres y contarles sobre este aterrador profesor. Después de las clases regresé al internado y estaba sentada sola cuando mi única amiga, Leticia, se acercó a mí. Se sentó a mi lado y dijo: «No estés triste, Susana. El señor Pearson es malvado. Hoy insultó a mis padres. Les diré a mi mamá y a mi papá que le den una lección. No tienes que esperar tanto. Nosotras también podemos hacer algo». «¿Qué? ¿Cómo? Ven conmigo». Esa noche mi amiga Leticia y yo decidimos hacerle una broma. El señor Pearson vivía en los cuartos de los profesores, justo detrás de nuestro internado. Era una persona corpulenta, con sobrepeso, y sudaba mucho, así que mantenía la ventana de su habitación abierta toda la noche para que entrara aire. Nos escabullimos en silencio hacia su ventana y espiamos dentro de su habitación. Se estaba preparando para tomar un baño. «Iu, mira su cuerpo peludo», dijo Leticia con asco, viendo cómo el señor Pearson se cambiaba a una toalla. Sus calzoncillos estaban sobre la cama. Tan pronto como entró al baño, sacamos a Tilly de un frasco de vidrio y la colocamos en los calzoncillos del señor Pearson con la ayuda de un palo. Tilly era la hormiga de fuego gigante de Leticia, que había encontrado en el jardín y decidió conservar como mascota. Tan pronto como terminamos, nos escondimos rápidamente bajo la ventana y esperamos. La puerta del baño se abrió y escuchamos al señor Pearson silbar, seguido de pasos, y luego unos minutos de silencio reinaron. Leticia y yo salimos corriendo de inmediato. A la mañana siguiente, escuchamos que el señor Pearson fue llevado de urgencia al hospital por haber sido mordido por un insecto en sus partes íntimas. Nos reímos tanto ese día en clase, pero nuestra risa no duró mucho. Al día siguiente el señor Pearson estaba de vuelta. Su manera de caminar era algo graciosa debido a la lesión, pero su rostro estaba 10 veces más aterrador. Sus ojos inyectados en sangre sobresalían de la ira. Rechinando sus dientes amarillos, gritó: «Sé que no fue un accidente, y sé que alguien de esta clase se coló por la ventana de mi habitación anoche. Escuché pasos corriendo cuando la hormiga me mordió. El día que descubra quién fue, le daré una lección que nunca olvidará». Leticia y yo intercambiamos una mirada de temor, y vi una sonrisa espeluznante aparecer en la cara del señor Pearson. Sorprendentemente no nos gritó en toda la clase. Salimos al recreo. Había un gran gimnasio en la jungla al final del patio de juegos. Estaba sentada debajo de él, lamentando haber hecho esa broma cuando escuché pasos a cierta distancia. Miré hacia arriba y lo que vi me heló los huesos. El señor Pearson estaba parado justo frente a mí con una sonrisa psicótica. Se inclinó a mi nivel, acercó su rostro extremadamente al mío y dijo con una voz aterradora: «¿Fuiste tú, verdad, Susana?» «¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Crees que soy tan estúpido como tus padres?». Diciendo esto me agarró por los hombros y comenzó a sacudirme violentamente mientras reía y gritaba como un lunático desquiciado: «¿Sabes lo que te haré? Voy a quitarte toda la ropa y te echaré a un montón de hormigas de fuego. Vas a gritar más fuerte que yo y disfrutaré de tus gritos de auxilio. Voy a calmar mis oídos con esa música tan alegre. Voy a hacerte pagar. Ayuda, ayúdenme». Yo era demasiado pequeña para liberarme de su agarre. De repente todos los otros niños en el patio comenzaron a gritar también. Al ver el arrebato del señor Pearson, los profesores llegaron y lo separaron de mí aplicando mucha fuerza. Debo haberme desmayado durante ese episodio psicótico, porque no recuerdo nada excepto el rostro aterrador del señor Pearson. Mis padres lo denunciaron y fue despedido de la escuela. También me enviaron a quedarme con mis abuelos. Me sentí mal por dejar a Leticia allí, pero necesitaba más atención y cuidados después de haber pasado por un trauma así. Mis abuelos me recibieron con mucho amor y cuidado. No sé dónde está el señor Pearson ahora, pero espero no volver a encontrarme nunca más con un profesor tan terrible.
Amo la música desde que era niña. He estado en contacto con ella porque mis padres formaban parte de un dúo musical muy conocido, en el que mi mamá era la pianista y mi papá el cantante. Siempre que me llevaban a sus presentaciones, los miraba asombrada, pensando que eso era lo que quería para mi futuro. Probé varios instrumentos, pero definitivamente me enamoré del violín. Las clases en mi escuela no eran suficientes para mí, así que tomé lecciones privadas para perfeccionar mi técnica. En la escuela estaba muy adelantada con respecto al resto de mis compañeros. Nuestro profesor de música, el señor Leylistone, era un suplente y parecía un gran hombre. Amaba el violín más que a su propia familia, y en la primera lección no dudó en mostrarnos lo talentoso que era con él. Pero, por supuesto, las apariencias pueden engañar. A medida que pasaban los meses, nos mostró que era una persona muy inestable. Cada vez que uno de los estudiantes tocaba mal, se enfurecía y gritaba. Nunca tuvo problemas conmigo, ya que era la mejor alumna, pero eso no significaba que aprobara la forma en que faltaba el respeto a mis compañeros. Nos acercábamos al final del año escolar y mis amigos y yo no íbamos a irnos sin hacerle una broma inocente. ¿Están seguros de esto, chicos? Claro, ¿por qué no? Quiero decir, con el resto de mis calificaciones podría haberme echado una siesta en clase y aún así aprobar. Sí, no puede reprobarme. Pero ¿qué hay de ti, Evan? Ya lo desapruebo, pero no cambiará nada. Entonces todo está decidido. ¿Cómo lo haremos? Básicamente tocaremos todos los instrumentos mal. Comenzaremos con uno, luego con otro y así sucesivamente. Dios mío, se va a volver loco. Cuando el profesor entró, todo salió según lo planeado. Leylistone se enojaba cada vez más. El hecho de que incluso yo fallara le hizo darse cuenta de que estábamos jugando una broma, y no se lo tomó bien. Golpeó sus puños furiosamente sobre la mesa y lanzó un grito de guerra. Nadie tuvo miedo. Todos nos reímos de él, ya que estábamos acostumbrados a sus berrinches. Cuando la clase terminó, aún estaba furioso, completamente fuera de sí, pero sorprendentemente nos llamó, mucho más calmado de lo que esperaba. Maya, Esteban, necesito que se queden después de clase para hablar. ¿Y qué hay de mí, profesor Leylistone? ¿Quiere hablar conmigo también? Evan, ambos sabemos que no queda nada de qué hablar contigo. Ahora vete. Un placer, señor. Ahora que se ha ido, podemos hablar. En primer lugar, quiero decir que lo sentimos. No, ya hemos pasado ese punto. Tomen sus instrumentos. Más confundidos que asustados, le hicimos caso y nos sentamos en nuestras sillas. Su actitud era tranquila y decidida. Nunca lo habíamos visto así antes y honestamente nos asustaba a ambos. Lo que hicieron hoy es inaceptable. No solo me ridiculizaron frente a mis estudiantes, sino que también se burlaron de la música. Interrumpieron algo hermoso para hacer una broma. Y de ustedes, dos de mis mejores estudiantes, mis prodigios. No lo toleraré. Señor, como dijo Maya, nosotros... Antes de que Esteban pudiera terminar la frase, Leylistone sacó un revólver de su bolsillo y lo apuntó directamente a la cara del joven. Dilo, te reto a que digas lo siento de nuevo y te abriré un agujero entre los ojos. Ambos estábamos paralizados de miedo, incapaces de decir una palabra. Mucho mejor, como dije, ambos deben ser castigados, ¿y saben qué? Solo castigaré a uno de ustedes. Ahora van a repetir la melodía que arruinaron en un bucle. Cada vez lo harán más rápido, y el primero que la arruine será castigado. ¿Qué opinan? Has perdido la cabeza, no tocaré ninguna maldita música. Déjanos ir o llamaremos a la policía. Mi vida ha terminado. Pueden llamar a quien quieran, pero primero deben sobrevivir a esta tarde. Ahora ambos van a tocar como si sus vidas dependieran de ello, ¿entendido? Asentimos y bajo su dirección comenzamos a tocar. Siempre había tocado el violín con calma y felicidad. Sentía como la música recorría mi cuerpo. Era poesía. Ahora, nada de eso estaba sucediendo. Tocaba temblando y llorando. Era difícil respirar, y en cada nota musical sentía que lo estaba haciendo bien solo por un segundo. No podía perder la concentración para mirar a Esteban, pero sabía que él se sentía igual que yo. ¿Qué demonios están haciendo? Eso es, vamos, más rápido, más rápido. Los minutos pasaban y ambos seguíamos tocando perfectamente, pero el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. Mi muñeca dolía como el infierno y mi brazo ardía como nunca antes. Sin darme cuenta había empezado a sudar. ¿Y los llaman prodigios? Son una maldita broma. Si no aumentan la velocidad, los mataré a los dos.
Llorando, me mordí el labio y solté un grito desesperado, cerrando los ojos con fuerza. Cuando dejé de sentir mis brazos, lo único en lo que podía pensar era en ir más rápido, más rápido. Mi mente se quedó en blanco. Sentía que me iba a caer en cualquier momento, que no podía hacer esto ni un segundo más. Escuché un chirrido en el violín. ¿Había sido el mío o el de Esteban? Abrí los ojos al sentir el frío metal en mi frente. Puedes detenerte, ganaste. Me giré y miré en dirección a Esteban. Lloraba desconsoladamente mirando al suelo. Nunca, nunca vuelvas a faltar el respeto a la música, Maya. Ahora vete. Sin fuerzas para responderle, sin fuerzas para pelear o intentar salvar a mi amigo, me levanté y caminé hacia la puerta. Mis piernas temblaban, y al mirarlas me di cuenta de que me había orinado encima. Caminando con gran esfuerzo, llegué a la puerta de salida, y llorando, miré a Esteban. Esteban, lo siento. Él no se giró y yo salí del aula. Mientras caminaba por los pasillos, sentí una explosión proveniente del aula. Inmediatamente me agarré el pecho. Ese disparo probablemente fue para Esteban, pero sentí como si hubiera atravesado mi corazón. La gente empezó a dirigirse hacia el aula pasando junto a mí como si fuera un fantasma. De repente, escuché otro disparo, esta vez acompañado de gritos. Poco tiempo después, la policía estaba en mi casa. Mis padres me consolaban mientras les contaba todo lo que había sucedido. El crimen fue clasificado como homicidio y suicidio ese mismo día. Leylistone había matado a su esposa y a su hijo antes de ir a dar su última clase. Después de eso me tomó mucho tiempo reconciliarme con la música, pero eventualmente lo logré. Más de una década después, me convertí en profesora de música. Como Leylistone, amo la música, pero la diferencia es que trato bien a mis estudiantes. Los ayudo, los educo y les doy todas las herramientas que necesitan para que, en el futuro, incluso si no se dedican a la música, aprendan a ser mejores personas. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Cada detalle está grabado en mi memoria, como una pesadilla recurrente de la que no puedo despertar. Era un día que empezó como cualquier otro en mi escuela secundaria. Tenía 16 años, en mi penúltimo año de secundaria, y todo parecía rutinario. El martes por la tarde, después del almuerzo, estábamos todos en la sala de matemáticas, esperando que comenzara la clase. No había nada especial en ese día, nada que indicara lo que estaba por suceder, lo que lo convertiría en el día más aterrador de mi vida. Esa fue la primera vez que vi la muerte de cerca, tan cerca que la sentí como una presencia palpable. El profesor Davis, nuestro profesor de matemáticas, siempre había sido una figura extraña, pero respetada por su seriedad. Era de esos tipos que parecen estar siempre bajo una nube, cargado con una tristeza o un peso invisible que los demás no logran entender. Se mantenía distante, nunca hablaba de su vida personal y aunque era correcto, jamás parecía emocionarse por nada. Era un hombre que hacía su trabajo y se marchaba, sin más. Nunca lo vimos como alguien importante en nuestras vidas. Para la mayoría de nosotros, Davis era solo otro profesor más, uno de esos que están ahí para hacerte pasar de año, pero con quien no esperas conectar. Lo que no sabíamos entonces era lo que escondía detrás de esa fachada de normalidad. El día comenzó como cualquier otro, con todos los estudiantes ocupados en sus cosas. Algunos conversaban, otros hacían bromas tontas, y yo estaba absorto en mis pensamientos, como solía hacer antes de cada clase. Recuerdo que estábamos todos en nuestros asientos cuando el señor Davis entró al aula, como siempre, con sus andares lentos y su rostro inexpresivo. Era casi puntual. Siempre llegaba justo antes de que comenzara la clase, nunca temprano, nunca tarde. En ese momento nadie sospechaba nada. Lo que sí noté, y me doy cuenta ahora al pensarlo, es que ese día su rostro estaba más pálido de lo normal, sus movimientos más lentos, como si llevara un peso sobre sus hombros que no podía sacudirse. Sin embargo, en ese momento no le presté demasiada atención. A fin de cuentas, era solo otro día más de clases. Davis caminó hacia el pizarrón, con sus pasos arrastrados, y comenzó a escribir algo sobre ecuaciones trigonométricas. Lo hacía de manera metódica, pero su mano temblaba ligeramente, un detalle tan pequeño que ni siquiera lo registré del todo en ese momento. Mientras escribía, el aula estaba llena de murmullos y risas apagadas, como siempre.
Algunos estudiantes ni siquiera miraban al frente. Estaban demasiado ocupados revisando sus teléfonos o conversando en susurros. Era la típica escena de una clase de matemáticas en la que la mitad de los estudiantes no prestan atención. Nada fuera de lo común. De repente, en medio de su explicación, Davis se quedó callado. Fue como si su cerebro hubiera apagado un interruptor de repente. Se detuvo a mitad de una frase, con la tiza suspendida en el aire, y no dijo nada. El silencio que siguió fue incómodo, casi sofocante. Los murmullos cesaron poco a poco hasta que todo el aula quedó en completo silencio. Los estudiantes empezaron a intercambiar miradas de confusión, pero nadie dijo nada al principio. Yo también me quedé inmóvil, observando cómo nuestro profesor se quedaba quieto frente al pizarrón, de espaldas a nosotros, como si hubiera olvidado dónde estaba. Fue Mike, uno de los chicos más problemáticos de la clase, quien rompió el silencio con una de sus típicas bromas burlonas. «¿Qué pasa, señor Davis? ¿Se quedó dormido parado?», dijo en tono sarcástico, provocando algunas risas entre los chicos. Pero las risas se apagaron rápidamente cuando Davis se dio la vuelta lentamente para mirarnos. Había algo en su rostro, algo que no había visto antes. Su expresión era vacía, como si estuviera mirando a través de nosotros. No tenía ese brillo en los ojos que solemos ver en alguien cuando están presentes en el momento. Sus ojos estaban apagados, muertos, como si estuviera desconectado de todo lo que ocurría a su alrededor. En ese momento, sentí una punzada en el estómago, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Davis no dijo nada, pero su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada uno de nosotros. Sus ojos vacíos y sombríos nos miraban sin vernos realmente. Luego, con una calma inquietante, caminó hacia su escritorio. Sus movimientos eran lentos, casi mecánicos, como si estuviera siguiendo un guión en su cabeza. Metió la mano en su maletín y sacó algo que, en ese momento, ninguno de nosotros esperaba ver. Una pistola. Era pequeña, brillante, pero su presencia era abrumadora. El arma brillaba bajo la luz fluorescente del aula y todo se detuvo. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Mi corazón se detuvo. Sentí como el miedo me recorría el cuerpo como una descarga eléctrica. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Era como si todos estuviéramos atrapados en una especie de trance colectivo, incapaces de procesar lo que estábamos viendo. Era irreal. No podía ser cierto. Pero ahí estaba, sosteniendo un arma con una expresión inexpresiva en su rostro. No había emoción en su mirada, solo una profunda resignación. Algunos de mis compañeros comenzaron a murmurar entre sí, pero yo no podía moverme. Estaba congelado en mi asiento, con los ojos fijos en Davis. Lo vi levantar la pistola lentamente, como si lo hiciera en cámara lenta. Todo lo que escuchaba era el latido de mi corazón retumbando en mis oídos, y luego habló. «Esto no es culpa de ustedes, pero ustedes fueron parte de ello», dijo con una voz tan suave y serena que me dio escalofríos. Eran palabras extrañas, enigmáticas. No sabíamos lo que significaban, pero había una tristeza profunda en su tono, una resignación que solo ahora puedo entender. Fue como si esas fueran sus últimas palabras al mundo, una explicación para algo que no podíamos comprender. Sin embargo, no nos dio tiempo para procesarlo. Antes de que pudiéramos reaccionar, antes de que pudiéramos entender lo que estaba a punto de hacer, Davis levantó el arma hacia su cabeza. El sonido del disparo fue ensordecedor. Un estallido que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Lo siguiente que recuerdo es ver su cuerpo tambalearse hacia atrás. La sangre comenzó a brotar de su cabeza, un torrente oscuro que manchaba el suelo del aula, mientras caía pesadamente sobre el escritorio, y luego al suelo. El impacto fue tan brutal que por un momento todo en el aula quedó en silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. La primera reacción fue el silencio, ese vacío abrumador que solo el verdadero horror puede traer consigo. Luego, de repente, los gritos comenzaron a llenar el aire. Algunos estudiantes salieron corriendo del aula, mientras que otros simplemente se quedaron inmóviles, paralizados por el terror. Yo estaba entre los que no podían moverse. Mi cuerpo no respondía, como si cada fibra de mí estuviera congelada en ese instante, incapaz de asimilar lo que acababa de ver. Mis ojos estaban fijos en el cuerpo del señor Davis, tirado en el suelo.
su sangre extendiéndose por el aula en un charco creciente. Era irreal. Era algo que solo ves en películas o lees en los periódicos, pero nunca esperas verlo con tus propios ojos. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de náusea que no podía controlar. Todo mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la vista de él. Las imágenes se sucedían en mi cabeza como si estuvieran fuera de mi control. El arma, el disparo, la sangre, la muerte. El caos se apoderó del aula en cuestión de segundos. Los profesores llegaron corriendo, tratando de controlar la situación, pero no había manera de controlar lo que habíamos visto. Recuerdo a la directora, la señora Johnson, entrar en el aula con los ojos muy abiertos, pálida como una hoja de papel. Trató de calmar a los estudiantes, pero era inútil. Todos estábamos en shock. Algunos de los chicos estaban llorando, otros seguían gritando. Fue un caos absoluto. Minutos después llegaron los paramédicos y la policía. Nos hicieron salir a todos del aula mientras los oficiales rodeaban el cuerpo. No sé cuánto tiempo pasamos allí, en el pasillo, mientras nos preguntaban qué habíamos visto, cómo había sucedido todo. Cada palabra que salía de mi boca me parecía absurda. Decirlo en voz alta hacía que todo pareciera aún más surrealista. Intenté explicarme a los oficiales, pero sentía que no podía encontrar las palabras correctas. Mis manos temblaban sin control, y mi cabeza estaba en otro lugar, reviviendo una y otra vez ese momento. Con el paso de las horas, el aula se llenó de policías, paramédicos y directivos de la escuela. Todos nos preguntaban lo mismo, pero nadie parecía tener respuestas claras. Era como si todos estuvieran tratando de entender lo que, en realidad, no tenía explicación. Yo no podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Las imágenes del señor Davis con la pistola, el sonido del disparo, la sangre. Todo seguía repitiéndose en mi mente, como una película rota. Cada vez que intentaba pensar en otra cosa, la escena volvía con más fuerza, más nítida. No podía escapar de ella. Nos hicieron quedarnos en la escuela por horas mientras tomaban testimonios a cada uno de nosotros. Recuerdo que me llamaron a una pequeña sala donde un oficial de policía me pidió que le contara todo lo que había sucedido desde que comenzó la clase. Traté de explicar cada detalle: cómo Davis entró, cómo se quedó callado frente al pizarrón, cómo sacó la pistola. Mi voz temblaba, pero intenté mantenerme calmado aunque sentía que todo mi cuerpo estaba en tensión. El oficial tomaba notas, me escuchaba con atención, pero había algo en sus ojos, como si tampoco pudiera creer lo que estaba oyendo. A medida que los minutos se convertían en horas, las teorías comenzaron a circular. Algunos estudiantes decían que el señor Davis siempre había sido extraño, que no era difícil imaginar que algo así pudiera pasar. Otros afirmaban que había escuchado rumores sobre que Davis estaba pasando por problemas personales, que tenía deudas, y que lo habían visto en varias ocasiones hablando solo en su coche, aparcado en los alrededores de la escuela. Pero nadie sabía realmente lo que estaba sucediendo en su vida. Todo eran especulaciones. A medida que avanzaba la tarde, los rumores crecían. Se decía que el señor Davis había estado atravesando una profunda depresión y que su vida se había desmoronado en los últimos meses. Algunos creían que tenía problemas financieros graves, que había perdido su casa y que su matrimonio se había derrumbado poco tiempo antes. Otros decían que había mencionado, en algún momento, que estaba cansado de su vida, pero siempre lo habían tomado como una broma. Quizás no lo era. Pero entre todos los rumores, uno se destacó más que otros, y era el que comenzaba a crecer con más fuerza entre los estudiantes. La idea de que, de alguna manera, habíamos contribuido a su colapso. No sé de dónde salió esa teoría, pero empezamos a escuchar que Davis había mencionado en varias ocasiones que no podía más, que los alumnos lo hacíamos renegar demasiado. Al principio nadie le dio importancia, pero a medida que más y más personas repetían la misma historia, comenzó a parecer una verdad incómoda. Realmente éramos nosotros, sus alumnos, una de las razones por las que había decidido acabar con su vida frente a nosotros. Durante los días siguientes, la escuela se sumió en el caos. Los padres de los estudiantes exigían respuestas, y la escuela fue cerrada temporalmente mientras las autoridades realizaban una investigación. Las noticias corrieron rápido, y pronto los medios locales comenzaron a hacer preguntas. Los periodistas estaban apostados fuera de la escuela,
esperando cualquier declaración oficial. La presión era palpable. Todos querían entender por qué había sucedido algo tan trágico, pero nadie podía dar una respuesta concreta. Lo que más me impactaba, y creo que a muchos de mis compañeros también, era que no había señales claras de que esto pudiera pasar. Davis era un hombre serio, sí, pero nunca habíamos pensado que pudiera llegar a hacer algo tan extremo. Nunca mostró indicios de violencia, al menos no de forma explícita. Se limitaba a hacer su trabajo y seguir con su vida, o eso parecía. Todo lo que creíamos saber sobre él quedó destruido en el momento en que sacó esa pistola y terminó con su vida. Nos dejó a todos preguntándonos si habíamos sido ciegos, si habíamos ignorado señales que ahora parecían tan obvias. No tuvimos clases durante casi 5 meses. La escuela cerró por lo que ellos llamaron un proceso de sanación y recuperación. Las autoridades educativas necesitaban tiempo para lidiar con las repercusiones del suicidio de Davis, tanto legales como emocionales. Nosotros, los estudiantes, fuimos enviados a casa, y aunque al principio lo vi como un alivio, rápidamente me di cuenta de que estar en casa no me hacía sentir mejor. No importaba dónde estuviera, la imagen de ese día me seguía a todas partes. Durante esos meses, los rumores siguieron circulando, alimentados por la falta de respuestas concretas. Muchos decían que Davis tenía una montaña de deudas, que había perdido todo lo que tenía y que su vida había tocado fondo. Otros decían que simplemente no podía soportar más las presiones de la vida y que habíamos sido la gota que colmó el vaso. Algunos estudiantes comenzaron a especular que su suicidio en el aula fue una especie de venganza, como si nos culpase por sus problemas y quisiera que fuéramos testigos de su sufrimiento final. A medida que pasaba el tiempo, esa teoría comenzó a resonar con más fuerza en mi cabeza. Empecé a recordar momentos en los que mis compañeros de clase se burlaban de él, lo desafiaban, lo ignoraban. Recordé cómo lo tratábamos como si no fuera importante, como si solo estuviera allí para hacernos pasar un mal rato. Empecé a preguntarme si habíamos contribuido a su caída, si habíamos sido más crueles de lo que pensábamos. Tal vez lo habíamos llevado a ese punto sin darnos cuenta. Ese pensamiento me atormentaba por las noches. Cuando la escuela finalmente reabrió, todo había cambiado. Ya no éramos los mismos. El aula donde sucedió el suicidio del señor Davis quedó cerrada para siempre. La cerraron con llave, sellada, como si intentaran enterrar el recuerdo de lo que había pasado allí. Nadie quería entrar en esa sala, ni siquiera hablar de ella. Era como si la sola mención de ese lugar despertara algo oscuro y perturbador. A pesar de que pasábamos frente a esa puerta cerrada todos los días, nadie decía nada. Era como si, al ignorarla, pudiéramos hacer desaparecer lo que había ocurrido dentro. El ambiente en la escuela era sombrío. La muerte de Davis dejó una huella imborrable en todos nosotros, incluso aquellos que nunca habían prestado atención en sus clases, o que se burlaban de él ahora lo recordaban con una mezcla de culpabilidad y temor. El rumor de que nos culpaba por su colapso seguía flotando en el aire, y aunque no había pruebas de ello, muchos de nosotros lo sentíamos como una posibilidad demasiado real. Con el paso de los años, he intentado dejar atrás ese recuerdo, pero nunca lo he logrado del todo. Todavía, en las noches más oscuras, cierro los ojos y escucho el eco de ese disparo, el silencio que lo siguió, y la sensación de que de alguna manera todos éramos parte de aquello. Puede que nunca sepamos la verdad completa sobre por qué Davis hizo lo que hizo, pero lo que sí sé es que su muerte dejó una marca imborrable en cada uno de nosotros.